Estas son entrevistas random. Random Podcast. Estamos con Martín Mesa, responsable de producción de la bodega Chañarmullo. Un gusto, Martíncho, como siempre. La primera pregunta, la más importante, es si tienes que elegir quién hace mejor asado, entre Martín y yo. Iván gana lejos. Wow. Mirá, Matías Prieto te está compitiendo lindo, porque está haciendo unos costillares terribles, pero en La Rioja venís llevando el primer puesto. Bien político, Martín, gobernador de Chañarmullo. Repito, es un gusto que estés acá con nosotros. La primera pregunta, antes de entrar en bodega, es ¿qué hacías antes? Antes de venir a Chañarmullo estaba en la administración de varias empresas, digamos. Prácticamente estaba en el área financiera y la verdad era una vida totalmente distinta a la que llevo hoy y a la que me encontré en Chañarmullo. Estaba dedicado todo el tiempo, digamos, a estar en una oficina, trabajando mucho con la computadora, sin tener mucho contacto, digamos, con el medio ambiente y salir a la calle. Con la naturaleza. Exactamente. Perfecto. Estamos hablando de Corrientes. En Corrientes, exactamente. Sí. Bueno, yo tengo más de 30 años trabajando con la familia Chama, que son los dueños de Chañarmullo, y siempre trabajé con ellos en distintas empresas, para los mismos dueños, pero en distintas actividades. Empecé trabajando en una inmobiliaria, después trabajé en una constructora, después pasé al área de empresas de servicio, y bueno, en el medio también veía algo de agropecuarias, pero allá de nuestra zona, digamos, arrocera, forestación, ganadería, otro tipo de actividad. Bien. ¿Cómo fue el primer día que vos llegás a Chañarmullo? Esa pregunta tiene dos respuestas, digamos. Yo conocí Chañarmullo en el año 2004, que fue visitando el emprendimiento, digamos. Yo no tenía relación, digamos, de trabajo con Chañarmullo, pero bueno, ya en ese momento me apasionó y me gustó mucho el lugar, digamos. Chañarmullo es un lugar que te impacta. Pero sí, ya a partir del año 2012, cuando vengo a Chañarmullo a trabajar, que el acuerdo que hice en aquel momento era ir por 6 meses a colaborar en ordenar un poco las cosas, y hoy ya hace 14 años que estoy en Chañarmullo, o sea, se estiraron los 6 meses. Creo. Pero bueno, el primer día la verdad que fue muy... la verdad un poco sorprendido, un poco, te diría, hasta con miedo, porque era algo nuevo, pero impactado por esto que te digo, el paisaje y lo otro que también tengo que reconocer es el recibimiento de la gente de Chañarmullo. Cuando llegué a Chañarmullo la tarea no fue sencilla, porque había que reestructurar y ordenar un poco la empresa, digamos, y bueno, esa tarea no es sencilla, pero hoy, 14 años después, vemos que valió ese esfuerzo, digamos, del inicio, lo que estamos logrando ahora. Perfecto. O sea, vos del verde de Corrientes, del agua abundante, llegaste al desierto literal. Sí, igual, dentro de los desiertos es uno muy lindo el de Chañarmullo, justamente. pero sí, la verdad, el primer invierno, el primer mayo en Chañarmullo fue crudo. Temperaturas bajo cero, se congelaban las cañerías, o sea, fue algo que no estaba acostumbrado, digamos, pero bueno, lo supimos llevar, acompañado de humita y locro acá, digamos, lo fuimos pasando. Pero la verdad que te vuelvo a recalcar, digamos, o sea, gran parte de poder llevar adelante la lejanía de cuando vos estás lejos de tu casa, de tu familia, es la gente de Chañarmullo la que hizo mucho más fácil la tarea. Pero la hospitalidad, la autenticidad del lugar. ¿Y el primer desafío que tuviste en la bodega? Cuando yo empecé en Chañarmullo estuve más enfocado en la parte de agrícola, en la parte de la finca, y en el 2014 recién empecé en la bodega, digamos. Antes teníamos una nola que se ocupaba de todo, digamos, y en el 2014 recién empecé en la bodega. La verdad, los desafíos fueron grandes, digamos, todo siempre tratar de... lo primero fue consolidar un equipo de trabajo, tratar de que cada uno se sienta cómodo en su lugar y empezar a ver el perfil de cada una de las personas para ver en qué se sentían cómodos y en qué podían trabajar.
Después de eso, la capacitación, porque si bien la gente, lo que yo sé hoy, me lo enseñó la gente de Chañarmullo, la industria necesita capacitarse constantemente. Entonces, empezamos por ahí, digamos, el tema de los recursos humanos y todo eso. Y una vez que eso lo tuvimos resuelto, empezamos, sí, que ahí es donde me apasioné con el tema del vino. Microvinificaciones, probar distintos lugares de la finca, distintas cepas, ver los resultados. En eso siempre tuvimos la ayuda de los asesores, digamos, enólogos mendocinos que nos acompañaban, y la verdad que siempre me sentí, digamos, muy acompañado por ellos, y me han enseñado muchísimo y me transmitieron esa pasión que genera el vino, digamos. Es algo inexplicable, porque la verdad que si uno lo ve por el lado directo de los números, es una industria bastante tirana, pero sin esa pasión sería muy difícil hacerlo. Totalmente. Es algo que siempre trato de resaltar o destacar, que es en el consumo de los consumidores, la conciencia de que detrás de cada vino hay un mundo de mucho trabajo, hay un paisaje, hay mucha gente. Vos, para poner un poco de conciencia e ilustrar, digamos, todo eso, ¿cómo es? O sea, tenemos el vino en la mesa, ¿cierto? Pero detrás de eso, ¿qué hay? Está la finca, está el trabajo de finca, el trabajo del suelo, eh, después están las cepas, qué cepas se dan en tal cuartel, en otro. Primera parte, digamos, sería la finca. Después la bodega, que es otra historia más. Como en un resumen, para que poner en contexto todo lo que es el trabajo de una botella, digamos. Mirá, la verdad que es un trabajo que nace siempre en el viñedo. Un buen vino se hace con una buena uva. Es fundamental tener buena fruta para poder hacer buenos vinos. Eh, Particularmente en el caso de Chañarmullo, el trabajo en el viñedo nace desde el momento que se decide hacer la inversión, y hay un ingeniero agrónomo que te asesora respecto de cómo se va a plantear la producción de esa finca, dónde se seleccionan las variedades, donde se hacen estudios justamente para ver, digamos, los distintos lugares, pero todo eso son suposiciones. Después tenés que plantar, después tiene que brotar la planta, se tiene que regar, se tiene que lograr la cosecha y empezar a probar, digamos, el resultado. En Chañarmullo lo que hubo es un muy buen diseño de finca. El ingeniero Santiago Mayorga, que fue una persona que lo acompañó a Jorge Chama en el momento de la inversión, hizo un diseño de finca que, si uno lo ve hoy, tal vez estaba pensado 20 años atrás en un modelo de consumo del vino que era totalmente distinto. Hace 20 años la gente buscaba vinos con mucho cuerpo, mucho alcohol, y hoy la gente busca otra cosa, vinos más frutales, más fáciles de tomar. Entonces el viñedo se fue adaptando a eso. O sea, fue plantado para una forma de pensar, y hoy está siendo cosechado y producido para otra forma de pensar el vino, digamos. Después, ya te digo, en la bodega, yo me encontré con una bodega espectacular. La verdad que eh, también el diseño, digamos, de constructivo y de la parte de producción fue muy bueno. eh, Era más fácil, digamos, procesar la uva y obtener buenos vinos cuando tenés cosas de calidad, digamos. Hablo de equipamiento, maquinaria, tanques, bueno. eh, Así que fue evolucionando, y después el tema de buscar, digamos, el potencial de cada lugar de la finca es prueba y error. Es microvinificar. Microvinificar es hacer un vino con 400 kilos de uva, o microvinificar en una pileta chica de 4.800 litros, digamos. O sea, es una prueba. A mí me ha tocado, te pongo un ejemplo, en el año 2016 estábamos empezando la cosecha, elaborando el Chardonnay, y tuve un problema con el equipo de frío. Y me tocó el desafío de decirle al dueño, o parábamos la cosecha o lo hacíamos, ya habíamos iniciado, digamos, la cosecha ya, y resolvíamos los problemas. Eh, el Chardonnay del año 2016 fue uno de los que más me gustó, y terminamos enfriando el mosto en esa pileta
haciendo circular en un tanque hielo que hasta la gente de Chañarmullo ponía en los freezers de su casa para poder solucionar ese problema. O sea, nos llevó 24, 48 horas poner en funcionamiento de nuevo el equipo de frío, y esas 48 horas la gente colaboró para que podamos hacer el vino. Bueno, esas son las historias detrás de cada una de las cosechas, de cada uno de los vinos, que la verdad que sorprende un poco. Hay algo que, bueno, en las charlas que siempre tenemos es esto de cuando el suelo de Chañarmullo, cuando se intenta poner una pala, es imposible por la cantidad de piedra que hay. Y esta idea, digamos, de decir, no, acá va a ser acá es la bodega, después es una verdad que acá va a ser. Y el movimiento del suelo con esa historia me encanta. Bueno, el primer contratista que contrata, digamos, el dueño para hacer, digamos, la plantación, viene y se encuentra con la realidad de que el suelo era muy duro, con mucha piedra, mucho trabajo, y la verdad le dice, mire doctor, acá usted no va a poder hacer un viñedo, es imposible, hay mucha piedra, y se retira, digamos, o sea, es más preocupado porque pensando que por ahí iba a tener algún problema legal, digamos, por incumplimiento del contrato, pero bueno, la visión de Chama lo hizo buscar alternativas, aparecieron las alternativas y bueno, se hizo la finca. Eh, para un correntino que estamos acostumbrados a la tierra negra, al suelo húmedo, llegar a un lugar así es un poco más complicado. Pero después me di cuenta que la gente de la zona, por eso siempre pongo valor en eso, estaba acostumbrado y sí se podía hacer, digamos, es más, hemos ampliado la plantación, digamos, en el 2019 y 2020, se plantaron 15 hectáreas más de Malbec, se construyó un parral, digamos, o sea, fuimos creciendo en la parte agrícola también. Realmente es muy loco eso. Martincho, y cuando vamos a pensar un vino, por ejemplo, un reserva, un gran reserva, es encapsular el tiempo, ¿cierto? Es como, vos decís, una cosecha 2022 va a salir en 2025, 2026. Con el país que tenemos, ¿cómo es cómo uno lo piensa, cómo se selecciona ese vino, cómo se lo elige? Porque es una apuesta contra el tiempo, digamos. Claro. En realidad uno cuando piensa un plan de producción en la bodega, primero nace de un plan comercial. Después uno elabora un plan de producción y ese plan de producción siempre tiene un componente que es para la línea clásica que se consume en el mismo año o al año siguiente, principalmente. La línea Gran Vino, recién a partir del año siguiente, digamos, es un vino que sale al mercado. Y todo lo que es Viña Providencia, Cinco Hilera, que tienen más de 18 meses de guarda en barrica, es un vino que lo estás pensando para 2 o 3 años. Ahí ya nace, digamos, el desafío de hacer el vino. Después, durante la cosecha y ya con la experiencia adquirida de todas esas microvinificaciones, de los lugares, de evaluar los potenciales, no es solamente la parte del vino, digamos, o sea, se hicieron vuelos de índice verde, se vieron cuáles son las zonas más productivas y menos productivas de la finca, se probó si la zona menos productiva tenía mayor calidad. Bueno, fue un trabajo de varios años. Hoy te podemos decir de que sí, estamos ya, digamos, con sectorizaciones dentro de la finca. Igualmente a veces hay lugares que decimos esto va a ser para gran vino y sorprende y termina siendo para Viña Providencia o que tienen mucho potencial de guarda. Así después te cuento, nacieron estos vinos, digamos, o sea, viendo que tenían potencial para seguir en otro nivel. Pero bueno, no es una decisión exclusivamente de un sector, digamos, intervienen todos los sectores. Y depende mucho el resultado del año. Uno cosecha, elabora el vino y ahí empieza a ver, digamos, qué es el potencial que tiene. Nosotros gratamente te puedo decir de que desde el primer año que estoy elaborando en la bodega yo, el potencial siempre fue superior, digamos. O sea, yo me encontraba con vinos para la línea clásica que para otros eran reserva, gran reserva, que eran superiores, digamos.
y para mí era de ahí para arriba, digamos, entonces tenía que ponerlo en una línea clásica. Por eso la relación por ahí de precio y calidad es muy buena, porque lo que embotellamos desde el principio es muy bueno. Claro. Martillo, y después cuando vas a hacer un corte, ¿sí? ¿Cuántas personas están en esa mesa? ¿Cómo se decide un corte, un blend? ¿Sí? El blend es, para los que no saben, son varias cepas que, bueno, que se encapsulan en una, o sea, se fraccionan en una sola etiqueta. ¿Cómo se elige un corte? ¿Cómo se llega a la última decisión? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? El que tiene la última decisión es el enólogo. Siempre fue el enólogo. Hoy es Matías Prieto, digamos. En esa mesa chica probamos, discutimos y damos nuestra opinión el responsable de la finca, digamos, el ingeniero agrónomo, el dueño. Bueno, yo también, digamos, participo porque estoy en todo el proceso. Pero nosotros damos una opinión. Muchas veces coincido, ¿no?, con la del enólogo, pero cuando tenemos el resultado final, termino dándole la razón 100% al enólogo. Bueno, ahí está el estudio, el conocimiento y la capacidad, digamos, del enólogo en ir resolviendo ese tema. Parece sencillo, pero no es sencillo. La verdad que es bastante complejo, y más cuando tenés, Matías trabaja con componentes. Eso es algo, nosotros antes era un poco más estructurado y decíamos, bueno, esta pileta, este tanque para clásico, esto para gran vino. Matías arma todos componentes, y esos componentes después los va ubicando en cada segmento, siempre manteniendo una línea, digamos. Pero bueno, yo te pongo un ejemplo. Cuando viene Matías a probar y estamos en plena elaboración, más se suman las barricas, a veces está probando 100 muestras. Yo pruebo 10 muestras y ya mi boca no tiene la capacidad, claro, de seguir a la muestra 100, digamos, con esa calidad, digamos. Bueno, él sí tiene la boca preparada porque estudió, porque se preparó para eso, y lo puede hacer, digamos. Y después, bueno, el blend es la mezcla, pero después, ¿qué porcentaje de esa mezcla, digamos? En el caso del 5 hileras, por ejemplo, es un blend de 33% de cada variedad. Entonces tenés que seleccionar las barricas para ese corte que te dé el 33%, y es mucho más complejo que decir mezclo el vino. Claro. Porque una barrica que tiene un tostado suave a una que tiene un tostado fuerte tiene mucha diferencia. Entonces ahí es donde empezás a jugar, digamos. Es mucho tiempo, le lleva mucho tiempo de trabajo, probar todo, hacer los ensayos, hacer los cortes y hasta lograr uno, digamos. Generalmente en esa mesa, que es un día entero de trabajo, al final del día, digamos, Matías nos dice, bueno, esto es, y lo probamos todo y lo aprobamos, digamos, pero generalmente es el enólogo el que hace eso. Claro, es el que tiene la verdad al último. Exacto. Respecto a las novedades, eso quiero que hablemos desde el inicio, desde el clásico, desde el Syrah, que ahora ya está, digamos, en el mercado, hasta lo que tenemos acá. A ver, te cuento un poco de dónde nacen las novedades, digamos. Por ahí sacar un producto nuevo al mercado es una apuesta que la verdad que cuesta bastante, digamos, porque es desarrollo, comprar insumos, comprar botellas. Bueno, lleva un montón de trabajo antes, digamos, de poder tener la botella disponible. Matías tiene una visión junto con Jorge Chamas de ver, digamos, qué más podemos lograr en Chañarmullo. O sea, nunca se quedan conformes, digamos, con decir, bueno, este es mi portafolio y trato ese portafolio. Nosotros, cuando yo empecé en Chañarmullo, teníamos en la línea clásica un Chardonnay, un blend de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y un Malbec. Se sumó el rosado, el Viognier Syrah, que la verdad que dio muy buenos resultados. Y a raíz de esas elaboraciones y el potencial que fue viendo Matías, nos sugirió hacer en la línea clásica un vino fresco joven, que es un Syrah con un poquito de Viognier, que es una maceración carbónica. Es un proceso especial que extrae muchos aromas, que la verdad que deja un vino suave, con poco alcohol, muy fácil de tomar, que para nuestra zona es espectacular, digamos.
siempre decimos que podés tomar un rosado o un blanco en la pileta con el calor, digamos, bueno, este es un tinto que cumple esa expectativa. Es fácil de tomar y se puede compartir. Se tiene que servir bien frío. También nos sorprendió, usamos una cepa que no es muy común, el Syrah Viognier, digamos, no es muy común, no lo ves en muchos lugares. En la finca se da muy bien, la calidad es muy buena. Después, en la línea Gran Vino, también buscando, digamos, hacer algo nuevo, hicimos un rosado que tiene contacto con barrica y es un vino, digamos, que no tuvo por ahí la aceptación comercial que esperábamos. El vino era muy bueno. Ahora estamos terminando, digamos, no lo seguimos elaborando y estamos terminando una estiva que teníamos, digamos, que es lo último que vamos a vender en esa línea, pero estamos pensando poner algún blend o alguna cosa nueva, digamos, en esa línea. Es más, ya tenemos el vino, digamos, destinado para eso. Posiblemente ya a partir de finales de este año o principios del año que viene tengamos algún vino nuevo dentro de ese segmento, la línea Gran Vino. Viña Providencia surgió porque teníamos ese plus de calidad, digamos, entonces decidimos crear una línea nueva, porque antes pasábamos de Gran Vino a 5 hileras directamente. Ahí se hizo un Malbec, que la verdad yo creo que de los Malbec que hacemos en todas las líneas, este es el que más representa a Chañarmullo, al su terroir. Es el Malbec que mejor expresa ese lugar de La Rioja, el Valle de Chañarmullo. Y en el nivel superior está el Chañarmullo 5 hileras. Ese es un blend de Malbec Tanay Petit Verdot. De esas barricas que fuimos separando para esas elaboraciones surgen estos vinos, digamos. Es un vino que no lo tenemos masivamente, comercialmente, porque es un vino que se pensó, digamos, para vender a los visitantes del hotel exclusivamente, porque es una pequeña partida, digamos, de Chardonnay. Son 2 barricas que tenemos para esta línea, y del blend también son 2 barricas de 500 litros, una de Cabernet Franc y una de Malbec. Calidad sobre cantidad. Exactamente. Buenísimo. Vos si tenés que hacer un asado, ¿cierto? ¿Cómo es los movimientos? Yo siempre el asado lo pienso así como una obra, ¿viste? Sinfónica. Primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento. ¿Cuáles son los vinos de Martín para empezar? Te voy a sorprender un poco y te cuento un poco mi historia con el vino para que vos entiendas esto. Yo no era un consumidor de mucho vino y principalmente o solamente tomaba vinos tintos. Iba a comer un asado, tomaba una copa de vino tinto. Cuando empecé a trabajar en la industria y en Chañarmullo, empecé a probar los vinos blancos. Y yo, por ejemplo, hoy te puedo tomar durante todo el asado un Chardonnay. O sea, un vino de esto, digamos que es un vino que tiene más de 12 meses de guarda en barrica, un vino complejo, la verdad que tiene una estructura muy complejo en el sentido de que amalgama la barrica, digamos, la fuerza que tiene el Chardonnay en Chañarmullo. Entonces vos decís, pero un vino blanco para comer con un asado, y sí, la verdad que en mi forma de ver las cosas, digamos, ha cambiado. Pero con madera el blanco. Y sin madera, ¿Sin también, madera también? que es lo que ocurre siempre. Generalmente cuando hacemos la picada, empezamos con un blanco, un rosado, después tomamos algún Malbec o algún Cabernet Franc. Cuando llega el asado principalmente, podés tomar un Taná, un Cabernet Sauvignon, digamos, que son vinos que te limpian la boca, exactamente. Y también, digamos, un blend de Viña Providencia o el 5 hileras. Pero bueno, por ahí, esos vinos, por ahí es más lindo, digamos, darte el gusto de una sobremesa, de ya compartiendo una charla con amigos, digamos, disfrutar el vino. Pero te vuelvo a decir, el vino depende mucho de cómo le gusta a uno y la sensación y el momento de ese día. Yo te puedo asegurar que si vos estás haciendo un asado al borde de la pileta,
y vas y te metes a la pileta, digamos, seguramente vas a estar tomando un blanco, un rosado o un espumante. Y tal vez compartí todo el asado con la misma copa, digamos. Totalmente. ¿El espumante, antes o después? ¿De cabeza o de cola? Antes, después y durante. Sí, cubre todo. Pero sí, Generalmente uno tiene el concepto que al cierre del asado o al cierre de la reunión comparte el espumante, digamos, pero la verdad que puede acompañar en cualquier momento. claro, No, usualmente el espumante en algunos restaurantes lo dan de cabeza porque te abre el apetito también. también, Entonces, y otra cosa que es relevante, que siempre lo hablábamos anoche, es que el consumo del espumante durante todo el año, antes era a fin de año únicamente, hoy en día Chañarmuyo, el espumoso, el Chamas Honorat, se vende todo el año ya. Entonces sí. como que la cultura se ha transformado y lo ha aceptado al espumante como un vino. Yo en parte creo que tiene que ver también con un poco del cambio climático, digamos, o sea, estamos teniendo un cambio de clima donde cada vez tenemos menos invierno y tenemos temperaturas medias elevadas durante todo el año. Entonces la gente busca tomar algo fresco, busca algo fácil de tomar, digamos, que pueda acompañar en cualquier momento. Eh, Antes teníamos la tradición de por qué a fin de año, porque era para las fiestas. Pero bueno, ahí descubrimos que podíamos tomar durante todo el año un montón de cosas, digamos, y no decir, bueno, tomo solamente en las fiestas, digamos. Y también en el día a día, por ejemplo, con el sushi, o sea, lo empezaron a maridar con otras, a cruzarlo al espumante y verla también que es un vino muy diverso para muchas cosas también. Bueno, Martincho, como siempre, es un gusto y más que todo saber, hacer el conocimiento tuyo, el saber que tenés, siempre te llamo y me sacas todas las dudas. Así que muchas gracias. Mira, yo agradecerte a vos por la entrevista. La verdad que me siento muy cómodo compartiendo con vos, con todos los chicos de Caballo Dorado, digamos. La verdad que eh, estoy muy contento, lo siento parte del proyecto, parte del equipo a ustedes, parte del equipo Chañarmullo. Trabajar de esa forma es mucho más fácil. Así que bueno, agradecido y a disposición siempre lo que necesiten. Estas son entrevistas Random Podcast.